¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos faltan 10 minutos para las 10 de la mañana, 23 grados la temperatura. Hoy es jueves 10 de septiembre. Vamos a compartir una entrevista con la licenciada Mariel Mota, quien nos acompaña aquí en los estudios de Radio Aranducá. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Buen día a todos, muy contenta de compartir con ustedes hoy en una fecha muy importante. ¿Qué se recuerda hoy, licenciada? Bueno, hoy 10 de septiembre se recuerda el Día Mundial de Prevención del Suicidio y por una ley también aprobada a nivel país en el año 2018 también se conmemora como Día Nacional de Prevención del Suicidio. ¿Qué se hace en nuestro país a partir de esa ley para evitar o prevenir los casos de suicidio que tengo entendido son tasas que van creciendo con el correr de los años? Asimismo, cada año se registran aproximadamente en el país 400 muertes a causa de suicidio. A nivel mundial mueren aproximadamente 800.000 personas al año, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos aproximadamente. A nivel país lo que se está tratando de hacer es fortalecer las unidades de salud mental. O sea que las personas pueden acceder a un servicio de salud mental dentro de su comunidad. ¿Dónde están las unidades de salud mental? Tenemos ahora en los hospitales regionales, hospitales distritales, centros de salud, la cátedra y servicio de cátedra y servicio de psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas que operan en el Hospital de Clínicas, está el Hospital Psiquiátrico, también tenemos la Sociedad Paraguaya de Suicidología y tenemos otras líneas también gratuitas de contención, que después podemos dar los números telefónicos ahora si es que alguien necesita. Licenciada, ¿cuáles son los principales síntomas de una persona que tiende al suicidio o que piensa mucho en eso? Bueno, la OMS refiere que si bien el suicidio está muy relacionado a la depresión, no todos los suicidios se producen a causa o consecuencia de una depresión. Muchos suicidios se dan en momentos de crisis, ¿sí? Cuando la persona se ve embotada y no tiene estrategias para afrontar esa situación. Esa crisis puede ser una ruptura de una relación, puede ser una crisis financiera, la pérdida de un trabajo. Por eso que en el contexto actual de pandemia que estamos viviendo son muchos los factores estresores, ¿verdad?, que pueden gatillar a esto. Entonces, cuando hablamos del suicidio, hablamos de un factor predisponente o de una vulnerabilidad psicosocial y un factor desencadenante o gatillo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pueden vivir la misma experiencia y afrontarla de manera totalmente distinta. ¿De qué va a depender? De las características de personalidad de cada persona, de su entorno, de dónde vive, de cómo vive, de su estilo de crianza, ¿verdad?, de cómo sus padres le enseñaban a resolver los problemas, ¿verdad? Entonces influye mucho. No es lo mismo una persona que está viviendo en un ambiente violento que una persona que no vive en ese ambiente. Entonces hay ciertos signos de alarma que nos deben llamar la atención. Licenciada, usted tocaba justamente el tema de que ahora estamos viviendo en esta cuarentena inteligente, en esta pandemia. ¿Incrementó el número de personas con depresión o con situaciones de debilidad o fragilidad, teniendo en cuenta que deben estar encerrados o temerosos de la enfermedad? No conozco estudios científicos que hablen del tema, pero sí lo que vemos en la experiencia mismo de nuestras atenciones y de las atenciones de nuestros colegas, se ha aumentado el número de consultas justamente en relación a este contexto que tiene que ver con la nueva modalidad de trabajo, con compaginar las tareas del hogar, con las tareas escolares de los hijos, cumplir con el trabajo, en otros casos personas que han perdido su empleo, ¿verdad? Muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, que alquilaban un departamento para estudiar aquí, tuvieron que desalquilar, irse a vivir al interior con sus familiares. Ahora las clases son de modalidad virtual a distancia, tienen problemas para conectarse. Eso les genera frustración porque no pueden conectarse. Eso hace que se atrasen, como que algunos tenían un proyecto para desarrollar este año, ese proyecto se frustró, ¿verdad?
Y ahí es justamente cuando entra digamos, la variabilidad de cada persona. Porque muchas personas, por ejemplo, quedaron sin trabajo y hay algunas que se quedaron o entraron en un cuadro depresivo y están ahí, y hay otras que, bueno, tuvieron que resignificar eso y volcarse a otro rubro o ver una nueva modalidad para su nuevo emprendimiento o su trabajo. Entonces, pero sí, también se ha visto mucho también incremento de consultas en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque los niños y adolescentes como que todavía están en un proceso de maduración y también les cuesta mucho la expresión emocional. Entonces, no saben cómo expresar o manejar esa angustia, ese miedo, ese enojo. El adulto le dice, no te podés ir a lo de tu abuelo, no podés irte a jugar con tu amigo, no, ya no vas a la danza, ya no vas al fútbol. Pero el niño no entiende muchas veces toda la consecuencia, porque es como que no, mi papá o mi mamá nomás no quiere, ¿verdad? Y les cuesta todavía entender. Los adultos tenemos más recursos para manejar esto. Y ahí afloran mucho las emociones, ¿sí? No vamos a hablar de emociones positivas ni negativas, vamos a hablar de las emociones como adaptativas o desadaptativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este contexto del coronavirus, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos produce? Nos produce angustia, nos produce miedo a contagiarnos, miedo a contagiarle a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, si es que ya estamos si es que ya tenemos COVID, ¿verdad? Miedo a que el cuadro se agrave, ¿verdad? Si esa emoción es adaptativa, digamos, va a hacer que tomemos las medidas protectoras. O sea, si el COVID me produce angustia, esa angustia me tiene que hacer tomar las medidas de prevención para no contagiarme. Ahora, si esa angustia es ya desmedida, puede interferir en mi calidad de vida. Perfecto. Licenciada, ¿cuáles son algunos consejos que se les brinda a estas personas que llegan a consultar justamente por este tipo de cuadros? Bueno, cuando hablamos del suicidio o la tentativa de suicidio, acá hay algo muy importante. Muchas veces se maneja en el entorno de que lo hace para llamar la atención. Y ya la evidencia científica demuestra que no es así. El mayor riesgo está cuando una persona ya lo ha intentado. Hay ciertas personas que dan ciertas alarmas o alertas a sus familiares, ¿verdad? Expresan frecuentemente, me quiero morir, hubiera preferido no haber nacido, ¿verdad? Esto es lo peor que me puede pasar, odio mi vida. Se suele evidenciar también cambios acentuados en el estado de humor, tendencia a aislarse. Algunos empiezan a despedirse, ¿verdad? Sin una razón lógica. Otros, por ejemplo, publican en redes sociales. Eso hay mucho ahora. Muchos de los casos que finalmente se concretaron, si uno mira después las redes sociales, uno encuentra un mensaje en Twitter, un mensaje en Facebook, que estaba alertando o que estaba avisando, ¿verdad? En otros casos también se da, y el suicidio también está relacionado con el consumo de las sustancias psicoactivas, alcohol u otro tipo de droga. Eso también influye mucho. Influye también. Hay una necesidad muy grande ahora de los jóvenes de contar todo a través de las redes sociales, inclusive esos cuadros depresivos. Me llegó a tocar conocer historias de gente que terminó lamentablemente suicidándose, que antes lo habían publicado en Facebook o en Twitter, o tiraban frases así de tipo me voy, estarán mejor sin mí. ¿Cómo uno tiene que tomar en cuenta este tipo de mensajes familiares, amigos que ven este tipo de publicaciones? Bueno, lo primero es que la red de apoyo social de esa persona sea sólida, o sea que realmente la familia, los amigos lo tomen en serio, ¿verdad? Que haya una buena comunicación. Entonces, llevarlo a un profesional de la salud mental o llevarlo a una institución que trabaje en el área de salud mental. En muchos de los casos se requiere un trabajo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona
está atravesando, por ejemplo, una crisis financiera. Bien, y esto le llevó a un cuadro depresivo, va a ir con el psicólogo para hacer su psicoterapia, a lo mejor el psiquiatra va a indicar la medicación, pero tal vez también ahí en ese abordaje integral haya que trabajar con un profesional del área administrativa para que le oriente a esta persona, ¿verdad?, a cómo puede salir de sus deudas, qué puede hacer, ¿verdad? Porque hay personas que vemos, por ejemplo, que es una bicicleteada, un ciclo que hace mucho está y no puede salir. O si es por un caso de violencia. Entonces, los estudiantes de la Facultad Politécnica pueden contactar con ustedes, ¿de qué forma? ¿Cómo pueden acceder a una consulta teniendo en cuenta esta nueva modalidad de vida? Sí, en este contexto de la emergencia sanitaria, nosotros también ya nos adherimos al teletrabajo. Las personas que quieren consultar deben enviar un correo a psicología, con P al inicio, fp1@gmail.com, y ahí especificar si la atención que requiere es en el área de psicología clínica, que es más bien para todo lo que es justamente el manejo emocional o las dificultades vinculares, o si bien su requerimiento es más para un área de psicología educacional. Y las atenciones se realizan a través de las plataformas virtuales, o Zoom, o Google Meet, Skype, inclusive en algunos casos videollamadas de WhatsApp. Vamos viendo la forma. ¿Ya se dieron consultas en este tipo? Sí, desde mayo que estamos atendiendo en esta modalidad. ¿Y cuáles son las líneas telefónicas para aquellas personas que tengan cuadros más graves, que quieran acceder a esas líneas de prevención de suicidio, licenciada? Sí, si es que te parece, sí, puedo buscar y tengo a mano aquí, tengo el número de la cátedra de psiquiatría del Hospital de Clínicas. De hecho que también el 911 tiene profesionales de atención en crisis, para manejo de crisis. Entonces también el 911 es un número al que uno puede acudir. Y tenemos también otros números que vamos a estar facilitando en algún... No hay problema, licenciada. Por último, un saludo a la cámara, porque me comentaron que nos estabas mirando mucho a la cámara. Estábamos en vivo por Facebook también. Saludos a la gente, entonces. Y el consejo que le puedes dar finalmente, licenciada, a aquellos jóvenes que están ingresando a este cuadro depresivo, ¿cuáles son las características para que se den cuenta y hagan algo a tiempo, para que no se dejen envolver por esta depresión? Claro. Algunos de los síntomas de la depresión son, por ejemplo, la pérdida de interés en actividades que cotidianamente nos gustaban. O sea, me gustaba hacer actividad física, ahora tengo un desgano. Me gustaba ver series en Netflix, ahora ya no, ni eso no me anima, ¿verdad? Entonces, uno de los síntomas suele ser el desgano a hacer las actividades que antes me resultaban placenteras. Otro indicador suele ser la alteración en los patrones de alimentación. Generalmente se suele dar pérdidas de peso sin hacer actividad física o sin una dieta. También se ve alterado el patrón de sueño, ¿sí? También hay un sentido de desesperanza hacia el futuro, hacia lo que el mundo me puede ofrecer, hacia lo que yo puedo hacer. Empiezan las personas a minimizar lo positivo y a maximizar las cosas negativas. Entonces, y eso es muy importante también, que cuando estemos con nuestros seres queridos o con las personas que están atravesando esto, no minimizar ese ¿qué es lo que tanto? ¿Por qué lo que te pones así por esa macanada? Porque para nosotros puede ser una macanada, pero para el otro es un dolor o un malestar emocional muy importante. Como dice ese meme de me siento triste, no estés triste, claro, porque no lo pensé. Porque claro, la gente asume que es una tontería, pero para la otra persona es algo muy profundo que lo está afectando. Claro, y sí, justamente el doctor Torales, que es el jefe interino de la cátedra de psiquiatría, vino, estuvo dando también charlas aquí en años anteriores, y él dijo, no es una cuestión de fuerza de voluntad, porque en un cuadro depresivo, como en otras enfermedades, también interfieren las hormonas o los neurotransmisores, por eso que se indica la medicación, ¿sí? Entonces lo que hace esa medicación es tratar de regular ese estado emocional. Entonces no es una cuestión de que quiera o no quiera, sí, tengo que tratar, tengo que irme a mi terapia, ¿verdad? Porque tengo que buscar que él sentía esto que me está pasando. Muchas veces también tiene que ver con nuestras maneras de afrontar las situaciones. O sea, hay personas que
son muy autocríticas, ¿verdad? Y esa es una estrategia desadaptativa. Hay personas que ante un problema tienden a la retirada social, se aíslan, ¿verdad? Y eso a la larga genera mayores dificultades. O sea, estrategias más adaptativas para afrontar situaciones son justamente la expresión emocional. Bueno, darme permiso de llorar si es que estoy frustrada, darme permiso de gritar si es que necesito en este momento gritar, buscar el apoyo social, ¿verdad? A quién yo puedo recurrir, reestructurar el sentido de la situación que estoy viviendo. O sea, en este momento parece todo malo, pero bueno, ver cómo puedo salir de esto, qué puedo implementar, bueno, qué de bueno hay en esto que estoy viviendo, ¿verdad? Viktor Frankl, el creador de la logoterapia en la rama de la psicología, que vivió en los campos de concentración nazi, él justamente en su libro El hombre en busca del sentido habla de que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, sí está en tus manos cambiar, porque se habla de que la familia no se da cuenta, porque el estudiante viene a la facultad desde la mañana, pasa todo el día acá, va a la casa solamente para dormir, los padres ni saben que su hijo está viviendo dificultades a nivel académico, dificultades emocionales, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, los padres, por ejemplo, desconocían la situación. Perfecto, realmente muy interesante y a la vez preocupante este tema, licenciada. Sí, preocupante. Es la segunda causa de muerte en población de 15 a 29 años. La población más joven. Sí. Adolescentes. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. Te vamos dejando ya libre para tus otras actividades hoy. Gracias. Son las 10:10, la temperatura 23 grados. Estábamos en compañía de la licenciada Mariel Mota hablando acerca de la prevención del suicidio.